Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy os hablaré de unas megaconstrucciones de la antigüedad que son espectaculares. Y aunque todas las construcciones de la antigüedad que hoy se mantienen en pie, independientemente de su tamaño, merecerían el prefijo de mega, solo por el hecho de seguir presentes después de miles y miles de años, hoy os hablaré de dos de ellas, una civil y otra militar, que no son muy conocidas y que merecen también el calificativo de megaconstrucciones. Y si las quieres conocer, quédate hasta el final del vídeo. Pero antes, si te gusta la historia y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, compártelo y si no eres suscriptor te animo a que lo seas. Y también que le des a la campanita para saber todos los vídeos de historia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Como te digo, hoy te voy a hablar de dos megaconstrucciones de la antigüedad que quizás no conoces. Voy a empezar por el túnel de Eupalino. Y es que aunque los grandes artistas en lo referente a la canalización y el transporte del agua fueron los romanos, los griegos también demostraron que cuando se ponían, hacían de la necesidad una virtud. Prueba de ello y que a fecha de hoy se puede visitar es el túnel de Eupalino, o también llamado de Samos, que fue construido en el siglo VI a.C. y que se construyó porque ante la escasez de lluvias y las dificultades en el suministro de agua en Samos, el tirano Polícrates estudió las diferentes propuestas de sus paisanos para remediar aquel grave problema. Pero bueno, no le llevó mucho tiempo porque sobre la mesa no tenía ninguna. Así que tuvo que ser un extranjero, Eupalino de Megara, el que ofreciese una solución. Y la solución era traer el agua de los manantiales del otro extremo de la isla mediante un acueducto de más de 2000 metros de longitud, atravesando el monte Crasto con un túnel de más de 1000 metros. Sin duda, una obra de ingeniería digna de figurar entre las maravillas del mundo antiguo. Pensad que se hizo hace más de 2500 años. Una locura. Se trataba de un proyecto tan complejo como ingenioso que, al ser la única opción, se convirtió en la mejor. El proyecto de Eupalino consistía en perforar la base del monte de más de 300 metros de altura desde dos frentes opuestos para unirse en el centro tras excavar el túnel de más de 1000 metros. Y ojo, porque realmente no fue un solo túnel, sino dos. Un túnel superior y horizontal, excavado directamente en la roca de casi 2 metros de alto por 2 de ancho, por el que se movían fácilmente los esclavos y que era desde donde trabajaban. Y otro túnel inferior, construido desde el primero, con una pequeña pendiente por donde se canalizaría el agua. Si la obra de ingeniería ya era harto compleja, ¿qué decir de la dificultad que entrañaba hacer coincidir en un punto a los trabajadores que perforaban en direcciones opuestas? Pues lo sorprendente es que fue casi milimétrico, ya que lo hicieron con una desviación de apenas 60 centímetros. Y con la obra terminada, tras 10 años de trabajos, Polícrates tenía una ciudad abastecida de agua incluso en el caso de un supuesto asedio. Y además, el túnel superior podía servir como vía de escape. Y todavía tiene más mérito esta obra si la comparamos con las tuneladoras que hoy rediseñan la orografía de nuestro planeta, con los útiles de hierro, el sudor y la sangre que emplearon los esclavos de Samos. Y es que para poder partir las rocas con las que se encontraban, Eupalino se sirvió de arietes, como los utilizados para derribar puertas y murallas. Y también echaron mano de los métodos que siglos más tarde ayudarían al gran Aníbal a atravesar los Alpes. Calentar las rocas con hogueras y apagarlas bruscamente con agua para resquebrajarlas. O también vertían vinagre caliente para debilitarlas, que era algo muy eficaz si son piedras calizas. ¿Qué te ha parecido esta megaconstrucción? ¿La conocías? Pues ahora vamos a hablar de otra. Te voy a hablar del Istmo Artificial de Tiro. Y es que, como sabes, uno de los más grandes conquistadores y estrategas de la historia fue Alejandro Magno, pero para tomar Tiro tuvo que echarle mucha imaginación. Piensa que la ciudad de Tiro, situada en el actual Líbano, era una de las mayores ciudades-estado fenicias que tenía, ojo, unos 40.000 habitantes, y tenía la particularidad de que tenía frente a ella una isla fortificada con murallas de más de 40 metros y 2 puertos naturales. O sea que era muy difícil de conquistar. Pues bien, en el año 332 a.C., Alejandro tomó la parte de la ciudad situada en el continente, pero no pudo hacer lo mismo con la parte insular, ya que no disponía de una flota suficiente para asaltarla. Y ante la imposibilidad de hacerlo por mar, decidió hacerlo
por tierra, pero claro, era una isla. Así que ordenó construir un espigón de piedra y tierra que uniese el continente con la isla para cubrir los 700 metros que los separaban. Parece una locura, ¿verdad? Pues cuando comenzó la obra de ingeniería, desde la parte continental fue mucho más fácil por la poca profundidad y la distancia con las murallas enemigas, pero cuando el espigón fue tomando forma, la profundidad aumentó bruscamente y además los enemigos ya tenían a su alcance a los macedonios. Así que para proteger a los trabajadores se construyeron 2 torres en la parte más avanzada del espigón, desde las que se hostigaba constantemente a los tirios. Y estos, que para cada idea de Alejandro tenían una solución, cargaron un viejo barco con todo tipo de materiales inflamables y lo lanzaron a modo de brulote contra las torres para, posteriormente, con flechas, prender fuego al barco y a las torres. Ante aquella pérdida y cuando ya no tenían más soluciones, una flota de más de 200 barcos se presentaron para sitiar Tiro. Y entonces la flota de Alejandro podía proteger la construcción del espigón, pero aún así, el ingenio de los tirios fue retrasando poco a poco la obra, hasta que finalmente, 6 meses después, el espigón estaba terminado, acabado, y las armas de asedio situadas sobre el istmo artificial consiguieron acercarse para atacar las murallas. A la vez, y después de haber bloqueado a la flota tiria, también se atacó desde el mar. Cuando las murallas se vinieron abajo, la ciudad cayó rápidamente, y a pesar de que Alejandro admiraba la valentía e ingenio de los tirios, debía castigarlos como aviso a otras ciudades. Y frente a los 8.000 tirios muertos y los 30.000 tirios vendidos como esclavos, Alejandro solo perdió a 400 hombres. Y lo más fuerte de todo es que esta obra, esta gran megaconstrucción, este dique artificial, alteró para siempre la geografía de ese litoral. Y es que a lo largo de 2 milenios, las mareas fueron acumulando arena a uno y otro lado del dique. Y hoy la antigua isla es una península unida a la costa por un amplio istmo, cuyo origen artificial nadie sospecharía a primera vista. ¡Brutal!, ¿eh? Y nada más curioso. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que os va a molar sí o sí, ya que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones es para que me podáis seguir en mis otros 2 canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.